Lucía en la noche es el título de la última novela de Juan Manuel de Prada, supone su vuelta y hoy tenemos la suerte de tenerle con nosotros en Cantabria por la mañana. Juan Manuel de Prada, muy buenos días. Buenos días. Un honor, como digo, tenerte en el programa que comentábamos antes de empezar la entrevista, además, que ya repites por segunda o incluso tercera vez en esta casa. Pues sí, efectivamente estuve en este mismo programa, diría yo, con una compañera tuya, Con Cristina Laza. Y luego con Manuel Ángel Castañeda también, en cierta ocasión fui entrevistado por él, o sea que como mínimo es la tercera vez. Cara muy conocida ya, sí, un placer que vuelvas a estar con nosotros, además por un motivo maravilloso como es Lucía en la noche, que también antes de empezar te comentaba que tienes que estar muy orgulloso de esta publicación. Para todos los telespectadores que quizá todavía no hayan oído hablar de esta novela o todavía no la conozcan, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Pues se van a encontrar con una historia de amor e intriga. Podría decirse que es como una especie de actualización del mito de Orfeo y Eurídice. Seguro que todos nuestros espectadores lo conocen. Orfeo está enamorado de Eurídice, la pierde y entonces en su afán por recuperarla es capaz de descender al mismísimo infierno, ¿no? Bueno, pues Alejandro, el protagonista de esta novela, es un escritor en horas bajas, conoce a Lucía, una muchacha que llena de luz su vida, que le devuelve la ilusión por escribir, pero Lucía desaparece en circunstancias que no podemos contar para no estropear la novela a los espectadores, para no chafarles la lectura. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que Alejandro no se conforma con esa desaparición de Lucía y empieza a investigar. Pero a medida que empieza a investigar, empieza a descubrir cosas de Lucía que no le gustan, cosas que Lucía escondía en su pasado y que no le había revelado a él, ¿no? Entonces, bueno, la novela tiene mucho que ver con Vértigo, la película de Hitchcock. Es una historia de intriga en donde el misterio se centra en la personalidad de una mujer enigmática, como ocurre con Kim Novak en Vértigo, y la búsqueda de esa mujer y el intento de descifrar el misterio de esa mujer va a hacer que nuestro protagonista se meta en la boca del lobo, es decir, llegue a conocer cosas oscuras que tal vez hubiese sido mejor no conocer, ¿no? La novela es una novela en la que también se reflexiona mucho sobre los miedos que sobrevuelan a nuestras sociedades, ¿no? El miedo al terrorismo, especialmente al terrorismo islámico, el miedo a los enemigos extranjeros, pues ahora que se habla tanto de la injerencia de los rusos en Europa, se aborda el tema de los conflictos bélicos en Oriente Próximo. Es decir, que a partir del misterio de Lucía, la novela también nos va a llevar a otros misterios que yo creo que inquietan bastante a las sociedades occidentales en estos momentos, ¿no? ¿Cómo nace la idea de esta historia, Juan Manuel? Pues mira, esta novela nace porque yo llegué a conocer a una persona en un país lejano, que había pasado por una situación semejante a la que yo describo en la novela, referida a Lucía, ¿no? Es una persona que, bueno, pues llevada por la bondad, llevada por la solidaridad, llevada por el amor al género humano, pues hizo algo que le acarreó unas gravísimas consecuencias. Algo que al hacerlo pues pensó que estaba colaborando con el bien, digámoslo así, pero que convirtió su vida en un infierno y la obligó a esconderse, la obligó a desaparecer del mapa, la obligó incluso a vivir con otra identidad, etcétera, etcétera. Entonces esta historia me resultó tan sobrecogedora que dije, algún día tengo que escribir una novela con esta historia. Luego, naturalmente, pues ese meollo tú luego lo desarrollas con otras coordenadas, digámoslo así, pero ese fue el embrión de la novela. A medida que ibas escribiendo, ¿sabías o tenías claro cómo se iba a ir desarrollando esta novela de tanto suspense? No. ¿O iba surgiendo espontáneamente porque te ha quedado clavado? Iba surgiendo, digamos que tenía un punto de partida, ¿sí?, que es esta chica que irrumpe en la vida del protagonista, y tenía el punto de llegada, pero no sabía ¿Cómo se iba a desarrollar? Lo que iba a hacer en medio, ¿no? Lo fui descubriendo. Bueno, a medida que uno empieza a escribir un libro, el libro impone su propia lógica. El libro crea un mundo
crea un mundo y en ese mundo te tienes que desenvolver y descubres que ese mundo tiene sus propias leyes, ¿no? Entonces la propia escritura te va llevando hasta el destino. ¿Y cómo son esas rutinas, podríamos decir, a la hora de escribir de Juan Manuel de Prada? ¿Eres de los... Soy un hombre muy disciplinado, sí, Sí, en mi ¿no? trabajo, sí. Creo además que es fundamental para el importante. escritor. Sí, me levanto temprano, escribo durante toda la mañana, normalmente entre 8 y 2 o incluso 3, si el día se me da bien, puedo estar escribiendo hasta las 3. Y sobre todo, digamos que es una labor de tesón, es decir, hay que escribir todos los días, menos los domingos, que es el día del Señor y hay que dedicárselo a Él, cosa que en nuestras sociedades no se tiene en cuenta, lastimosamente, pero a mí sí. Yo el séptimo día descanso como Dios, ¿no? Y el resto de días me impongo una disciplina muy fuerte. Y oye, pues hay días naturalmente que escribes bien y días que escribes peor, ¿cómo pasa, pero no? hay que mantener el culo quieto en el asiento. Has conseguido además en esta novela, Juan Manuel, que cada pieza tenga una tarea, podríamos decir, o desempeñe una función fundamental. Es decir, si nos faltase una pieza, faltaría algo en esta historia. Claro, ¿no? bueno, es que las novelas de intriga tienen esto, ¿no? El lector tiene que estar muy atento porque cualquier No nos podemos pequeño despistar detalle, leyendo. efectivamente, cualquier pequeño detalle va a tener luego unas consecuencias en el desarrollo de la trama. No se nos tiene que escapar nada. Eso sí, yo lo que le prometo a los lectores es que van a tener muchos giros inesperados en la historia, van a ocurrir muchas cosas que nos esperan y creo que la novela los va a mantener en vilo hasta el final. Sí, porque además también es importante decir que a mí por lo menos no me pasa con todas las novelas, que tiene esa capacidad de engancharte desde el primer momento, porque hay otras quizá que vas leyendo y tienes que esperar, bueno, voy a esperar un poco, voy a seguir leyendo a ver si consigue, que también pasan otras muchas, pero esta Sí, en es cambio, cierto. quizá también al ser de suspense, desde un primer momento te cautiva. Eso es lo que intenté, eso es lo que intenté. Intenté que la impresión que se llevara al lector es eso, sumergirse en una historia que inmediatamente te vas a encontrar con unos rápidos, unos meandros que te van a ir llevando de un sitio a otro, que van a jugar contigo, que van a poner a prueba tu sagacidad. En definitiva, si me apetecía que la novela fuera un poquito, pues antes mencionaba Vértigo, ¿no? Como esas novelas de Hitchcock, ¿no? Que nos atrapan y no nos dejan hasta el final. ¿En qué planos temporales está narrada esta historia? Hay dos planos, hay dos planos. Uno, el principal, que es la búsqueda de Lucía, la búsqueda o el desciframiento del misterio de Lucía. El protagonista, cuando se queda solo, decide que tiene que conocer la verdad sobre Lucía y eso le va a llevar pues, en una larga pesquisa, a entrevistarse con mucha gente, a ir acumulando información sobre Lucía, nuevas revelaciones que le van a dar nuevas perspectivas sobre quién era verdaderamente ella. Y alternándose con esta pesquisa hay pequeños capítulos en los que se rememora la relación que él ha mantenido con Lucía. Ellos han sido novios durante un año y entonces la novela, entre los episodios de la pesquisa, van alternándose pequeños episodios donde se nos cuentan aspectos de esa relación que mantuvieron, que van a ser iluminadores para entender mejor lo que está sucediendo. Hablamos de Alejandro, hablamos de Lucía, podríamos decir que son los dos personajes claves, ¿no? En el desarrollo de luego esta hay un abanico de personajes secundarios, digámoslo así, algunos muy importantes, pues desde personas amigas de Alejandro, su editor, por ejemplo, Alejandro es un escritor, una amiga suya que es una pintora, con la que tiene una larga y conflictiva relación de hace mucho tiempo, y luego van apareciendo personajes misteriosos, algunos venidos de lugares muy lejanos, otros personajes que ponen a prueba nuestra credulidad por lo extraños que son, ¿no? Y vamos a ir descubriendo que detrás de esa maraña de personajes y de testimonios, porque cada personaje nos da su testimonio sobre Lucía, pues poco a poco se va delineando el misterio de esta mujer. De esta mujer que está en la noche, en el sentido que Lucía en la noche, Lucía entre tinieblas, Lucía escondida, Lucía tras un velo, como la mujer de la portada. Te iba a preguntar precisamente por esta portada y por este título, Lucía en la noche, ¿por qué? Bueno, Lucía en la noche es... si nuestros espectadores estudiaron literatura, había una figura literaria que se llamaba el calambur, que es cuando una palabra puede tener dos significados. Y aquí
Se podría decir que ese título pues, puede ser Lucía, el personaje, o puede ser algo que luce en la noche. También veremos que en la novela hay algo que luce constantemente, un colgante que tiene Lucía, que luce en la noche y que va a tener mucha importancia en el desarrollo de la trama. Y la portada, bueno, pues alude a esto, alude a una mujer que esconde su verdadero rostro, ¿no? Que esconde su verdadero rostro bajo un velo que no nos permite distinguir exactamente quién es. Salió a la venta el pasado 5 de febrero, si no me Sí, equivoco, no apenas lleva demasiado tiempo en el mercado, pero podemos saber ya qué acogida está teniendo. Pues por está parte teniendo muy del buena, público. mira, Muy tan buena que ¿no? realmente la tirada se quedó corta y han tenido primero, que saldrá, pues mira, probablemente ya, si no hoy, mañana, la segunda edición, y la tercera edición también está en prensa, que saldrá en apenas unos días. O sea que la verdad es que el libro ha tenido muy buena acogida y sobre todo es un libro, ¿no?, que creo que le está gustando a las primeras personas que lo están leyendo, y eso siempre contribuye a generar más expectación. ¿Qué esperas de Lucía en la noche? Porque imagino que Bueno, yo todo espero, lo que se trabaja fundamentalmente espero que para los lectores sea una lectura placentera, es decir, yo me he esforzado en este libro para, sin rebajar la calidad, es decir, sin pretender ofrecerle al lector una lectura facilona, ¿no? Pero sí he querido que el lector se sienta muy implicado en la trama y se sienta muy interpelado por el misterio del personaje principal, de Lucía, ¿no? Así que eso es lo que espero. Espero un rato de lectura agradable, espero que quienes se zambullan en la lectura pues les cueste apagar la luz de la mesilla antes de dormir. Va a haber insomnio, va a haber ojeras por o que culpa de estén Lucía en la deseando, noche. en cuanto tengan un rato, pues volver a la leer. novela, ¿no? Esto es lo más hermoso para un escritor, ¿no? Que aquello que uno escribe encuentre el respaldo de los lectores. Bueno, Juan Manuel, ha sido un verdadero placer tenerte de nuevo, por mi parte, la primera vez en Cantabria por la Mañana, haberte conocido. Seguro que no será la última. Y ya te esperamos de nuevo con próximo libro o con próxima conferencia, lo que quieras. Esta ya es tu casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer. A todos ustedes les espero ya mañana, como siempre, a partir de las 12:30 del mediodía.